Damos la primera entrevista del día, que es con un colega periodista de Paraguay que está ya hace unos días aquí en Montevideo, que se llama Aldo Benítez, investiga temas vinculados al narcotráfico, al lavado de activos y los delitos ambientales. Trabajó en varios medios de su país, de Paraguay, como ABC Color, un medio escrito, El Surtidor, que es más conocido como El Surti, por su página web. Trabaja para la organización Proyecto de Denuncia del Crimen Organizado y la Corrupción, que es una organización no gubernamental de los Estados Unidos, que fomenta el periodismo de investigación, fundada en 2006 y especializada en crimen organizado y corrupción. Y vino a Montevideo invitado por una actividad, o para participar en una actividad de Global Initiative, la iniciativa global contra la delincuencia organizada transnacional, organización no gubernamental que tiene sede en Ginebra. Así que los temas quedan planteados. Iremos aterrizando puntualmente en algunos, pero por supuesto que en primer lugar lo tenemos que saludar porque hablamos mucho y no le hemos saludado todavía a Aldo Benítez, colega paraguayo presente en Montevideo. ¿Cómo te va, Aldo? Bienvenido. Hola Martín, bueno, un placer estar aquí, a toda la audiencia de La Diaria, a toda la gente que está escuchando. Bueno, un placer realmente poder estar acá y poder compartir un poco de lo que podemos hablar. Yo decía que estás en Montevideo porque te invitaron a participar en una actividad vinculada, bueno, a algunos de estos temas de los que vinimos hablando, ¿no? O yo mencioné. Contanos puntualmente, para entender de qué hablaste así hace bien poco en tu visita, de qué fue justamente esa actividad asociada a esta ONG internacional con sede en Ginebra. Sí, la Global nos invitó porque el 10 de noviembre se hace el lanzamiento oficial del Índice Global de Crimen, que cada año ellos están como dando un índice en donde se hace como una especie de top de los países donde hay mayor criminalidad y tienen como una serie de factores que ellos determinan para ir ubicando por puntuación a los países. Si bien no nos dieron todavía los datos precisos, porque eso se va a dar a conocer el 10 de noviembre, la idea de ellos era un poco ver la situación a nivel regional, cuáles son los desafíos más importantes que tienen los países, de cómo nosotros estamos percibiendo eso desde el periodismo y también desde otras organizaciones que trabajan en torno a la situación que tiene que ver con el crimen organizado y todo lo que deriva de esta actividad en los países, ¿verdad? ¿Y cómo cruza tu vida esto de hacerte cargo de investigar estos temas desde el periodismo, que es por supuesto, como siempre, en la medida en que sientas vocación por la tarea? Yo creo que para hacer lo que vos haces hay que sentirla sí o sí, una oportunidad de trabajar en lo que te gusta, pero también es exponerse, colocarse, por decirlo de un modo claro, en la primera línea del fuego. Y me imagino que eso condiciona tu vida en la vida cotidiana en Paraguay. ¿Qué nos puedes decir al respecto de tu experiencia? Cuando empecé a trabajar en periodismo y empecé a trabajar en el diario ABC Color, bueno, los primeros tiempos estaba como corresponsal por ciudades del interior. Y a partir de ahí entendí que había una cuestión muy grave con respecto a los crímenes ambientales que se pasaban en Paraguay. Me interesó mucho esa área y empecé a enviar reportes sobre eso, principalmente la deforestación, ¿verdad? Y a partir de ahí, el tema de cubrir crímenes ambientales me llevó indefectiblemente a vincularlo con el crimen organizado. No hay ninguna forma de que eso no se cruce, sobre todo en países como Paraguay, ¿verdad? Y también otros países de la región. Y no, es como, o sea, una vocación absoluta. Me encanta este trabajo, es para lo que creo que estoy, ¿verdad? Pero no deja de ser obviamente riesgoso. Yo vengo de un país donde hay 21 periodistas asesinados, 5 o 6 de ellos en los últimos años directamente vinculados por hacer coberturas del crimen organizado. Pero en los que estamos todavía en Asunción y zonas alrededores, ciudades alrededores, estamos como todavía más protegidos. Ajá. Estos compañeros que fueron asesinados eran todos del interior. Y en el interior, en la frontera con Brasil, la frontera con Argentina, la situación es bastante más riesgosa y más brutal de lo que nosotros sentimos desde Asunción. No obstante, estamos teniendo ya situaciones de sicariatos. La semana pasada fueron a disparar casas de compañeros, de periodistas que están cubriendo un caso muy grande de corrupción que tenemos allá, que está vinculado al Poder Judicial. Entonces, como que no hay mucha tranquilidad ahora.
pero es lo que hay que hacer, ¿verdad? O sea, Martín, es lo que uno siente, lo que uno tiene que... Porque de repente, bueno, es una ocasión, pero también siento que es lo que tengo que hacer por mi país, ¿verdad? De repente, es eso. Mencionabas la situación especialmente problemática de las y los periodistas en Paraguay, asesinatos de 21 periodistas en los últimos años, y decías, esto es todavía peor en el interior de Paraguay Sí. que en Asunción y sus cercanías, ¿no? Que en la capital y el área, en todo caso, metropolitana, y me consta que hay una zona que se señala como problemática, que es la frontera paraguayo-brasileña, que tiene de un lado a Pedro Juan Caballero, ciudad de Paraguay, y del otro a Punta Porá, que es una ciudad brasileña. ¿Por qué es clave esa zona de América Latina o de Sudamérica, ese límite entre Brasil y Paraguay, particularmente en la actividad del narcotráfico? Porque es una zona básicamente liberada. En Punta Porá y Pedro Juan Caballero apenas están divididos por una calle, ¿verdad? Es cruzar la calle, está de un lado al otro. Pero también esa zona vincula a otras regiones. Por ejemplo, esa misma zona se une con un departamento que se llama Canindeyú, que del otro lado también está Mondonovo de Brasil, y son algo así como 300, 400 kilómetros de frontera seca, en donde del lado paraguayo tenés una camioneta de la aduana para controlar toda esa frontera, por ejemplo, o un solo puerto habilitado oficialmente. Pero es una frontera que está totalmente habilitada para todo, ¿verdad? Entonces, esa característica de esa zona ha hecho que los grupos criminales, principalmente del Brasil, se hayan instalado en esa zona y hayan dominado toda esa región, en donde, por lejos, Pedro Juan Caballero es la localidad más violenta de Paraguay. ¿Cuánta gente vive en esa ciudad, para tener una idea de la escala? Y tengo entendido, seguramente son 120.000 personas. Ajá. Es como una urbe importante actualmente, pero por el comercio que fue creciendo a la par de la inyección económica que ha hecho el crimen organizado en toda esa región, ¿verdad? Bueno, yo te quería preguntar por eso, ¿cómo se expresa en la vida cotidiana de la población paraguaya que vive en esa región la presencia de dinero, por ejemplo, proveniente del narcotráfico, o más puntualmente de esas organizaciones en el territorio cotidianamente? ¿Qué señales encontrás de ese fenómeno? Es muy particular lo que pasa con la población paraguaya en esa zona y en otras zonas donde el narcotráfico está como muy vigente, porque hay como lastimosamente una aceptación de la realidad de esa situación. Es como la ausencia del Estado paraguayo, siempre digo ausencia entre comillas porque para mí... o sea, yo creo que esa ausencia que hace el Estado paraguayo en esa zona es directamente algo pensado para que estos grupos puedan ejercer una cuestión de dominio y realmente tener el control territorial y el control casi social de todo lo que pasa en esa zona del país. Por ejemplo, si no hay una forma de asistir a un enfermo, bueno, ellos saben que hay un narco, un capo de la zona que les puede dar o les puede ayudar con una camioneta para trasladar a la persona, o puede darle una avioneta para llevarla a un lugar, a un hospital mejor equipado. Entonces esa situación hace que ellos vean hasta con buenos ojos o dicen, bueno, ¿para qué necesitamos del Estado si no nos metemos en el negocio de ellos y no nos va a pasar nada? Claro, o sea que hay una afectación concreta de muchísima gente, de la vida cotidiana de la vida cotidiana. Y cuando hay enfrentamientos de los grupos, ahí sí ya hay gente que muere, que no tiene nada que ver, porque puede ocurrir tiroteo. Hace poco hubo un tiroteo muy feo en Punta Porá, a pleno luz del día, donde asesinaron a tres personas, 3 paraguayos que estaban almorzando, y fue frente a toda gente, frente a niños. O sea, es una situación bastante compleja, y cuando hay una sensación de calma es cuando un grupo está controlando toda la zona y no hay esos conflictos que de repente derivan en lo que solemos ver en otros países que son muy graves, pero que nosotros tenemos ahí, ¿verdad? En nuestro país. ¿Y cuál es el rol de Paraguay en ese sistema vinculado, en este caso, al narcotráfico o a distintas actividades ilícitas, pero hablando puntualmente del narcotráfico? Por ejemplo, en Uruguay, donde tenemos en algunos barrios algunas situaciones que no son muy distintas a las que vos describís,
se viene diciendo desde hace un tiempo, antes éramos país de tránsito, ahora de tránsito y acopio, y eso significa un problema mucho mayor. Bueno, en ese esquema, que es un esquema regional, ¿no? Supranacional, ¿qué es Paraguay? ¿Qué rol desempeña? Básicamente hay mucho parecido con Paraguay y Uruguay en ese sentido. Eran como países bien de tránsito en décadas pasadas, pero en los últimos años se ha encontrado evidencia y estos grupos criminales están utilizando a Paraguay y Uruguay como el hub logístico, directamente como centro de distribución, centro de acopios. Incluso en Paraguay se ha encontrado ya lugares donde cocinan la cocaína, ¿verdad? Como para darle una mayor calidad para luego exportarlo. Entonces eso cambia la fisonomía del sistema criminal que se tiene. Evidentemente porque ya al ser un centro de acopio de distribución, eso indica que hay que tener más hombres para controlar eso, genera una serie de nuevos sistemas de corrupción, porque hay que hablar con la policía, hay que hablar con la policía caminera, hay que ver cómo comprar más silencios. Entonces eso genera otro tipo de problemas territorialmente hablando para la población, y es lo que estamos viviendo actualmente en nuestros países, ¿verdad? Hablamos mucho en Uruguay desde hace 2 o 3 años de alguien que en realidad tiene una trayectoria delictiva muy anterior, uruguayo, Sebastián Marcet, sí, que tuvo vínculo con por lo menos una poderosa organización criminal en Paraguay, hoy prófugo. Me interesa saber cómo se vivió lo que por lo menos empezamos a conversar mucho aquí en Uruguay de 2022 en adelante acerca de Marcet en tu país, en Paraguay, y más puntualmente, ¿qué significó la operación a ultranza Pi, que terminó siendo clave para desarticular, por lo menos en parte, a la organización que Marcet integró o con la que tenía vínculo en tu país? Bueno, lo de Marcet es un fenómeno muy interesante, porque definitivamente era alguien que estaba totalmente desapercibido, pero sin embargo las autoridades, o por lo menos una unidad de investigación de Paraguay, ya lo tenía fichado desde 2019, 2020, y le venían haciendo un seguimiento importante. Cuando se hace el operativo Ultranza PI, que es el operativo por lejos, el mayor operativo antinarcotráfico en Paraguay, y el más importante no solamente en cuestión de qué cantidad de cocaína se ha incautado, sino que el más importante en cuanto a estructura criminal que se ha desarticulado. Nunca hemos tenido algo como Ultranza PI en donde el operativo ha vinculado directamente a gente empresaria, a gente vinculada a los sectores del empresariado paraguayo, a gente vinculada directamente a la política nacional. O sea, cayeron un diputado y actualmente tenemos un senador activo que está enfrentando un juicio oral por su vinculación al operativo Ultranza. Eso es una locura, ¿verdad? O sea, uno cree que hasta tragicómico, porque este señor, que es Erico Galeano, tiene permiso cada jueves para irse al Congreso a hacer leyes paraguayas, pero él está con prisión domiciliaria por el caso Ultranza, por estar a partir de lo que la Fiscalía dice, con pruebas fehacientes de su vínculo con Marcet. Y sin embargo sigue siendo legislador. Sigue siendo legislador. Cuesta entender, ¿no? Sí. O no, depende cómo uno lo quiera ver. Como uno lo quiera ver, exactamente. El día en que Erico se entera de su imputación, en su casa, en su quinta, está acompañado de toda la cúpula del Partido Colorado, de toda la cúpula del gobierno actual, y el mismo Santiago Peña, actual presidente del país, estaba en su quinta teniendo una reunión, y en ese momento le cae la información de que el tipo está imputado por el caso Ultranza PI. O sea, los vínculos que ha tenido y que ha demostrado Ultranza, que el crimen organizado ha infiltrado a instituciones, ha infiltrado al Estado paraguayo, es más que evidente a partir de este operativo. Ahora, por un lado se puede decir todo eso. Más adelante volveremos a los vínculos de la política paraguaya con el crimen organizado, con las organizaciones criminales. Pero por otro lado, alguien te podría decir, bueno, pero en definitiva, pese a todo eso, hubo un operativo inédito, operativo titulado Ultranza Pi, que desarticuló una cantidad de cosas. Entonces, ese Estado paraguayo tan ausente en las zonas fronterizas, como decías al comienzo, y con estas dificultades vinculadas nada menos que a la infiltración de estas organizaciones en el elenco político.
al mismo tiempo da la impresión de que tienen algunos sectores fortalezas o capacidades de avanzar. ¿Cómo entender esa dicotomía? Es una muy buena pregunta porque en realidad el operativo Ultranza tuvo muchas filtraciones y de hecho una de las filtraciones hizo que el objetivo principal del operativo, que era nada más y nada menos que Sebastián Marcet, que hasta entonces era una persona sin muchos antecedentes en Paraguay, se pueda escapar. Porque el principal objetivo de Ultranza, de todo ese gigantesco operativo, era dar con Marcet. Y él logró escaparse porque se infiltró la información. O sea, y es un operativo muy grande que incluyó a la policía europea, incluyó a la DEA, incluyó a agente antinarcótico de Paraguay, a la policía, pero como era un grupo bastante cerrado, se pudo llegar a tener esos resultados encabezado por un fiscal que es como lo que más o menos el perfil de que tenía Marcelo Pecci, que termina asesinado después en Colombia, ¿verdad? En que ni siquiera habla con la prensa, es como muy cerrado, como un fiscal que no tiene como un perfil que es muy difícil de saber cuál es su pensamiento porque casi no habla por cuidar su trabajo y me parece que lo hace perfecto, ¿verdad? A Pecci lo asesinaron, como decías, en Colombia mientras estaba de vacaciones con su familia en mayo de 2022, que fue un año con muchas novedades vinculadas a estas organizaciones en particular. Es el año en el cual, si no me equivoco, Uruguay le otorga el pasaporte a Marcet en el contexto de la fuga, ¿no?, de Emiratos Árabes Unidos. La fuga no, del momento en el que queda en libertad y a partir de ahí pasa a ser prófugo, digamos, ¿no? Hay una serie de discusiones políticas muy presentes en nuestro país con respecto a cómo se procedió en ese momento, cómo se siguió el comportamiento de Uruguay institucional desde Paraguay, como lo seguiste vos, me imagino que muy atento en aquel momento. Claro, no, totalmente. Lo de Pecci fue un golpe después, creo, del asesinato del vicepresidente Argaña que tuvimos en el 99. Es el caso más político, más fuerte, más emblemático que hemos tenido. Pero por lejos, aparte de lo de Pecci, tengo entendido que es el primer caso de Hispanoamérica en donde a un fiscal que investiga al crimen organizado lo matan fuera de su país. Y también el caso Pecci es, creo, la mayor demostración de cómo el crimen organizado opera transnacionalmente en nuestra región de una manera que le supera ampliamente a los estados y a los gobiernos. ¿Y cómo seguiste vos desde Paraguay la forma en la que Uruguay procesó la cuestión de terminar otorgándole un pasaporte a Marcet? Fue sorprendente, ¿verdad? Fue sorprendente porque, bueno, ahí entendimos o empezamos a entender que este señor tiene vínculos muy importantes, tanto en Paraguay, acá, como en Bolivia. Por eso ha conseguido moverse de esa manera en que se mueve y ha tenido como, de alguna manera, hasta te diría, un sector que ha querido mostrar una imagen como, ¿verdad?, de limpiarle la imagen a él, ¿verdad?, en muchos sentidos. Y desde Paraguay esa situación se vio así como impactante para nosotros, porque no creíamos que Marcet podía tener esos vínculos acá en Uruguay, que tengo que ser muy sincero, yo no pensé que Uruguay estaba a ese nivel de compenetrado con el crimen organizado, te voy a decir. ¿Qué nos puedes decir de alguien a quien se conoce y se nombra mucho en la prensa, por lo menos en Uruguay, a partir de esos años? Miguel Ángel Insfrán, conocido como Tío Rico, de sus vínculos con Marcet, de su rol en esa organización delictiva contra la que fue la Operación Ultranza Pi. Miguel Ángel Insfrán actualmente está enfrentando un juicio oral justamente como parte del operativo y un caso dramático que lo tiene recién, que lo vinculó recién, es que un oficial militar que se había negado a entregarle un teléfono celular a su celda, esto ya fue hace un año atrás, y que denunció esto, que su superior lo quiso extorsionar para meterle el celular hasta Insfrán. Bueno, hace como 2 semanas fue asesinado cuando estaba llegando a su casa de estudio. A mí me parece que Insfrán tiene
todavía mucha fuerza de influencias. Definitivamente. No sé, no puedo asegurar que sigue manejando negocio o algo así, pero sí me parece que es alguien que todavía tiene influencia en sectores con poder de decisión de alguna manera en el gobierno o en el sector empresarial o judicial. Hoy mencionabas el asesinato del fiscal Pecci, en su momento, por otros motivos, del ex vicepresidente paraguayo histórico, dirigente colorado Argaña, como bueno, quizás los dos principales asesinatos que se recuerdan en la etapa democrática post-dictadura de Stroessner en Paraguay. Pero bueno, nos estás diciendo que hace cuestión de 2 semanas fue asesinado un teniente coronel, Guillermo Morales Centurión, por denunciar que a Infran se le quería hacer llegar un celular estando detenido. Eso también da cuenta, es una perla más a ese collar, da cuenta de la dificultad, ¿no? Claro, totalmente. Y demuestra de vuelta una debilidad, o cómo se puede entender que alguien que hizo una denuncia de este calibre pueda estar sin un sistema de protección, ¿verdad? Porque esa es la principal pregunta que uno se hace. ¿Cómo alguien que denunció nada más y nada menos que a Infran en una situación tan compleja pueda desde el gobierno del Estado paraguayo no le hayan dado una protección a esta persona que incluso 2 días o 3 días antes de que se lo asesinara se fue a declarar en el juicio de Infran y declaró contra Infran? Entonces es muy grave lo que está pasando. Es tremendamente grave. Y contradictorio, ¿no? Porque por un lado hay avances en investigaciones y por otro ocurren estas cosas hoy, están pasando hoy. Y lo que está pasando directamente, para reforzar y enfatizar eso que decís, me parece que los avances que hay se debe exclusivamente a la tosudez que ha tenido el fiscal Pac en seguir una línea de investigación que cree que le va a llegar a confirmar la hipótesis que tiene, ¿verdad? ¿Cómo se llama ese fiscal? Pac. El apellido es Pac, pero el nombre ahora mismo no estoy recordando. Y es quien hoy encabeza las principales investigaciones. Él fue el que cabezó el operativo a ultranza Pay. Sí. Bien, un nombre muy importante entonces por lo que mencionas. Hablando de nombres importantes, en este esquema que estás describiendo que hace a la realidad paraguaya, a la incidencia de determinadas organizaciones criminales, ¿qué rol le cabe al expresidente Horacio Cartes, a quien habitualmente se vincula o se señala como partícipe, como responsable y que ha sido denunciado incluso a nivel internacional? Claro, el caso de Cartes tiene que ver con la denuncia que había hecho quien era considerado el articulador del asesinato de Pecci, que después termina siendo muerto en una cárcel en Colombia, ¿verdad? Que finalmente una investigación que no ha avanzado, por lo menos en Paraguay no se ha abierto una causa por esos dichos, ni tampoco en Colombia, y quedó como en una denuncia pública, porque lo había hecho público este señor, que no generó mayores investigaciones. Pero la presencia política de Cartes y principalmente económica sigue siendo brutal en Paraguay y sigue siendo alguien demasiado influyente en toda la política actualmente en el gobierno, ¿verdad? O sea, es alguien que, y sobre todo, paréntesis de vuelta, con el levantamiento que ha tenido de que su nombre aparezca en la lista OFAC de los Estados Unidos con el actual gobierno de Trump, y eso ha levantado su figura de una manera notable, ¿verdad? Y se ha posicionado como un actor probablemente el más fundamental actualmente en la política paraguaya. ¿Qué es esa lista, perdón? La lista OFAC es una lista que da a Estados Unidos como una lista negra, digamos, que pone o le agrega ahí a personas o empresas que ellos consideran, que Estados Unidos considera como que están vinculados a terrorismo o promueve corrupción o cosas así. En la declaración que hicieron contra Cartes lo habían declarado significativamente corrupto. Esto fue en el 2023 y lo sacó a él y a toda su familia o sea, lo puso en la lista OFAC, que también indica que no se podía tener visa para llegar a los Estados Unidos o para acceder a visa, y lo sacaba de todo el sistema de poder hacer financieramente, manejarse en dólares, que es para cualquier empresario es como una muerte financiera. Sin embargo, Cartes no tuvo esa situación, o sea, siguió
muy fuerte internamente en Paraguay, y ahora que con el actual gobierno de Trump lograron levantar esa sanción, su figura vuelve a ser fundamental. Claro, esos impedimentos, esas restricciones ya no pesan sobre él ni su grupo, supongo. Ni sus empresas, exactamente. Es un hombre vinculado, por lo menos legalmente, a la industria del tabaco. Exactamente. A la industria del tabaco, bueno, tiene un emporio, realmente tiene como 17 empresas que tienen otra vez como sus empresas, y es definitivamente uno de los hombres más ricos, yo diría, de la región. Mencionaste a Cartes, antes habías mencionado a Peña, el actual presidente paraguayo. Yo agrego un nombre más, Hugo Velázquez, que fue vicepresidente en el gobierno anterior de Mario Abdo Benítez, ¿no? Que él está también, y Hugo Velázquez también fue incluido en esta lista, pero a Hugo Velázquez el gobierno de Trump no lo levantó la sanción. O sea, por que lo menos hasta ahora. Pesa sobre él esa calificación que viene de Estados Unidos de significativamente corrupto. Sí, a ver, estas figuras que mencionamos, Cartes, Peña, un presidente, el actual, un expresidente, y el ex vicepresidente Velázquez, son todas del Partido Colorado, de Paraguay. ¿Cómo hay que entender el vínculo entre el crimen organizado o estas organizaciones y la política paraguaya como algo que esencialmente se canaliza por ese partido, que es el más popular, el más importante en Paraguay, o esto puede haber permeado a otras fuerzas políticas también? No, creo que ya ha permeado a otras fuerzas políticas, pero definitivamente la relación entre el narcotráfico y el Partido Colorado no es nuevo en Paraguay, definitivamente. Pero lo que sí es nuevo, cómo se han organizado de una manera más grande, ¿verdad? Cómo el crimen organizado se ha instalado en instituciones, en partidos políticos, cómo mutó eso a que, por ejemplo, tenga todo un sistema de lavado de dinero vinculado a muchos grupos empresariales también. ¿Y se discute en Paraguay la cuestión de la financiación de la política, que es un tema muy presente también en las discusiones acá? Sí, como cada año hay como que se quiere aprobar una ley, se quiere sacar otra. Hay una ley de financiamiento político, pero lo habían mutilado en el Congreso anterior, y básicamente es una ley que finalmente obliga a los actores políticos que quieren acceder a un cargo electivo a presentar una lista, pero de repente ni siquiera les obliga a decir cómo o quiénes son sus aportantes, cómo consiguieron esos aportantes esos fondos. Es como una ley que finalmente no tiene mucho de lo que debería de haber tenido, ¿verdad?, para realmente hacer un control real. Sobre el cierre de la entrevista, vos mencionaste al comienzo tu interés por estos temas, pero también por los delitos ambientales, por ejemplo, por los procesos de deforestación que se dan en tu país, que se dan en Paraguay. Hay conexiones, lo decías también, entre las organizaciones criminales y estos delitos. ¿Cuáles son? ¿Qué significación tiene ese tipo de crimen ambiental en el esquema del crimen organizado más amplio? En lo que respecta a Paraguay, hay una clara tendencia de la relación entre deforestación, crimen organizado en la frontera con Brasil. Hay una zona que se conoce como el Bosque Atlántico Alto Paraná, y es una zona donde Paraguay tiene prohibida la deforestación desde el 2004. Sin embargo, básicamente todo lo que es el agronegocio ya ha arrasado con gran parte de ese bosque, y han quedado solamente los bosques que están en áreas protegidas, que son parques y reservas nacionales. Estos parques y reservas nacionales están siendo aniquiladas por plantaciones de marihuana. Anteriormente era como se plantaba la marihuana, pero trataban de dejar como árboles, ¿verdad?, para fingir o por lo menos para esconderse. Ahora arrasan con todo lo que hay y son parcelas y parcelas. Se cree que actualmente hay como 4.000 hectáreas activas solamente en áreas protegidas de Paraguay de marihuana, que en el 90% de los casos va al Brasil. Ajá. O sea, el Brasil es un actor fundamental para que haya... Y esas mismas rutas se usan también para el narcotráfico, se usan también para otro tipo de contrabando. Es como que esas rutas que antes el crimen ambiental utilizaba, ahora se utiliza para todos los otros niveles de criminalidad. O sea que país de tránsito, acopio, como hablamos cuando nos referimos a determinados problemas uruguayos, y en el caso de la marihuana, que ya se plantaba desde hace mucho tiempo de forma ilegal en Paraguay, sigue siendo un país de producción.
Absolutamente, y de mucha producción actualmente, mirando un mercado inmenso y casi imposible de satisfacer como el mercado brasileño, ¿verdad? Claro. Aldo, ha sido muy interesante y muy inquietante también hablar contigo, pero valoramos especialmente tu presencia en Montevideo y sobre todo el interés por estos temas, ¿no? Porque es poner el cuerpo, de alguna forma, esto de hacer periodismo vinculado a estos asuntos y cómo lo haces y con la claridad con la que lo expresás. Muchísimas gracias, Martín. Un placer estar acá y bueno, espero que realmente Uruguay pueda mirar lo que está pasando en la región y no caiga a los niveles que han caído países como Paraguay o otros, ¿verdad? Bueno, buena estadía por acá, buen viaje de retorno y hasta la vuelta. Hasta la vuelta. Muchísimas gracias.